Lorelei Morrison estaba acostumbrada a contar el dinero de los demás. Durante 7 años había trabajado como contable para Little Elm Farmers Market, una empresa pequeña pero estable que abastecía a la ciudad de productos locales frescos. Le encantaba el orden de los números, cada cantidad en su sitio, todo sumando hasta el céntimo. Ojalá todo en su vida personal fuera igual de ordenado. Era una tarde nublada de octubre. Lorelei estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando las facturas de los servicios. Su marido había prometido volver a las 7, pero ya eran casi las 9. El teléfono estaba en silencio. Suspiró, arreglándose distraídamente un mechón suelto de pelo castaño. Kieran llegaba tarde otra vez. Últimamente se había convertido en una rutina. Reuniones importantes, clientes urgentes, cenas de empresa. El negocio de los seguros, como Kieran le había explicado, no conocía los fines de semana ni los horarios nocturnos. Lorelei lo entendía, pero no comprendía por qué había dejado de llamarla para avisarla de que llegaba tarde. Antes siempre encontraba un minuto. Por fin vibró el teléfono. «Llegaré otra hora tarde. Cliente importante». Lorelei envió un rápido «OK» y guardó el teléfono. Tal vez fuera solo cansancio al principio. Después de todo, estaba muy cansada tras largas jornadas de trabajo, cálculos y balances. Pero a medida que pasaba el tiempo, empezó a notar un cambio. Kieran la miraba a los ojos con menos frecuencia. Sus abrazos se hicieron más cortos, sus besos más superficiales. Y luego estaban las camisas nuevas, los gemelos caros y la colonia especial que antes solo usaba en ocasiones especiales. Sacudió la cabeza, apartando los pensamientos indeseados. Kieran era ambicioso. Siempre había dicho que quería más. Una casa grande, un coche prestigioso, respeto en la ciudad. Trabajaba el doble que los demás agentes de su oficina para conseguirlo. Claro que se cansa. Claro que no tiene tiempo para largas conversaciones por las tardes. Las facturas estaban pagadas. El presupuesto para el mes siguiente estaba fijado. Lorelei cerró el portátil y se acercó a la ventana. La calle estaba tranquila. Algún que otro coche pasaba por delante de su pequeña casa, con su cuidado césped. Little Elm no era conocida por su animada vida nocturna. Ella y Kieran se habían mudado aquí hacía 4 años, cuando los precios de la vivienda en Dallas subieron demasiado. En aquel momento, pensaron que era una solución temporal. Una solución temporal que se convirtió en una residencia permanente. Fue aquí, en Little Elm, donde la madre de Kieran, Sybil Morrison, se unió a ellos un año después de mudarse. Antigua maestra de escuela, se había jubilado y había vendido su casa de Houston para estar más cerca de su único hijo. En aquel momento, Lorelei pensó que había sido una decisión inteligente. Sybil podría ayudarla si Kieran y ella decidían tener hijos. Ahora, en retrospectiva, se daba cuenta de que había sido la llegada de su suegra lo que había roto algo en su relación. Una llamada telefónica interrumpió sus cavilaciones. Era Sybil. «Lorelei, querida». La voz de su suegra sonaba demasiado alegre para ser el final de la tarde. «¿Cómo estás? ¿Está Kieran?» «Hola, Sybil». «No, sigue en el trabajo». Lorelei intentó mantener la voz firme, aunque cada conversación con su suegra era una prueba para su paciencia. «¿Otra vez? El pobre chico está trabajando mucho». La voz de Sybil sonó desaprobadora, como si Lorelei tuviera la culpa de la ausencia de Kieran. «Debes apoyarlo más. Un hombre necesita un hogar cálido y una esposa comprensiva». Lorelei se mordió el labio. 6 años de matrimonio y cada conversación con Sybil había sido sobre cómo no era una esposa lo bastante buena para su precioso hijo. «Lo intento, Sybil», fue todo lo que dijo. «Bien, querida, dile a Kieran que llamé. Y no olvides la comida del domingo. A las 2 como siempre». El almuerzo semanal de Sybil era un ritual obligatorio. Kieran nunca faltaba a estas citas, aunque tuviera otros planes. «Mamá se está haciendo vieja, necesita atención», decía siempre, aunque Sybil, de 60 años, estaba más animada que muchas mujeres de 40. Lorelei colgó el teléfono y se frotó las sienes. La migraña, su compañera habitual en los últimos meses, volvía a hacerse sentir. La puerta principal se abrió a las 10 en punto. Kieran entró, aflojándose la corbata. Una corbata azul oscuro con un pequeño dibujo geométrico. «Nueva», observó Lorelei para sí. No recordaba haberla comprado o visto antes. «Hola».
Kieran miró brevemente a su mujer. Siento llegar tarde. El cliente no se decidía sobre el plano. No pasa nada, contestó Lorelei, intentando sonar despreocupada. La cena está en la nevera. Tengo que calentarla. He merendado en el despacho. Kieran fue al salón y encendió la televisión. Esta noche juegan los Dallas Mavericks. Quiero verlo. Lorelei asintió, aunque él no miraba en su dirección. A Kieran le encantaba el baloncesto, aunque antes solían ver los partidos juntos y él le explicaba con entusiasmo las estrategias y las reglas. Ahora prefería verlo solo. «Ha llamado tu madre», dijo Lorelei, sentándose en el reposabrazos del sofá. Le recordó la comida del domingo. Kieran asintió, sin apartar los ojos de la pantalla. Olía a alcohol, pero no al tipo de cerveza que solía beber con sus amigos, a algo más caro. Y también había un olor diferente, el tenue aroma del perfume de una mujer. «¿Qué tal el día?», preguntó Lorelai, intentando mantener la conversación. «Lo de siempre», respondió Kieran brevemente. «Muchas reuniones. Jocelyn exige más ventas este trimestre. Siempre está organizando reuniones e inspecciones. Jocelyn Price, directora regional de la compañía de seguros donde trabajaba Kieran. Lorelei solo la había visto un par de veces en actos corporativos. Una mujer alta y elegante, con una postura perfecta y una mirada fría y evaluadora. Rondaba los 40, pero tenía un aspecto impresionante, figura esbelta, corte de pelo caro, maquillaje impecable. «¿Es muy estricta?», preguntó Lorelei, recordando que Jocelyn se había quedado cerca de Kieran en la última fiesta de Navidad, discutiendo animadamente con él. «Exigente». Kieran apartó un momento la mirada del televisor. «Pero justa. Ella ve potencial». Había una nota en su voz que Lorelei había oído antes cuando hablaba de ella. Una mezcla de admiración y deseo de impresionar. «Quizá podríamos cenar mañana en algún sitio», sugirió Lorelei. Hacía mucho tiempo que no salíamos juntos. Kieran frunció el ceño como si le hubieran ofrecido algo desagradable. «Mañana no puede ser. Jocelyn y yo tenemos una reunión con un cliente importante. Es probable que se prolongue hasta la noche». «Ya veo», intentó Lorelei mantener la voz neutra. «Otra vez será». Se levantó y se dirigió al dormitorio. Kieran ni siquiera se percató de su marcha, completamente absorto en el juego. Por la noche Lorelei no pudo dormir durante mucho tiempo. Kieran se acostó tarde, todavía oliendo a aquel perfume desconocido. Le dio la espalda y se durmió casi de inmediato. Una vez se durmieron abrazados, los días siguientes transcurrieron a un ritmo regular. Lorelei trabajaba, Kieran volvía tarde. Frases de deber intercambiadas, siestas separadas, como si fueran compañeros de piso y no cónyuges. El domingo, como de costumbre, llegaron a casa de Sibyl a las 2 en punto. La casa de su suegra, pequeña pero acogedora, estaba a 10 minutos en coche de la suya. Sibyl los recibió en la puerta, impecablemente vestida y peinada como siempre. Abrazó fuertemente a su hijo y saludó discretamente con la cabeza a su nuera. «Kieran, pareces cansado». Sibyl miró a su hijo con gesto crítico. «Necesitas descansar más». «No pasa nada, mamá». Kieran sonrió con esa sonrisa especial que solo reservaba para su madre. «Es que hay mucho trabajo. Esa jefa tuya te tiene hasta arriba de trabajo», sacudió Sibyl la cabeza. «¿Has hablado con ella de un ascenso?» «Con tus resultados». «Lo hemos hablado», se animó Kieran. «Jocelyn cree que tengo muchas posibilidades de ser subdirector regional el año que viene». «Verás, Lorelei». Sibyl se volvió hacia su nuera. «Mi hijo es un miembro valioso del personal. Se le valora y respeta». Lorelei sonrió con recato. Su suegra nunca perdía la oportunidad de destacar las virtudes de su hijo y señalar indirectamente que ella debería estar más orgullosa de su marido. El almuerzo transcurrió como de costumbre. Sibyl interrogaba a Kieran sobre el trabajo, ignorando a Lorelei o dirigiéndose a ella solo cuando era necesario. Pero hoy había algo nuevo. El entusiasmo con que Kieran hablaba de Jocelyn, de su perspicacia para los negocios, de su visión para el futuro de la empresa, de lo mucho que valoraba su trabajo. «El viernes, Jocelyn y yo cenamos con la compañía de seguros de Nueva York», dijo Kieran mientras se servía una segunda ración de cazuela. «Me presentó como una estrella emergente en nuestra oficina regional». «¿Viernes?», intervino Lorelei sin poder evitarlo. «Dijiste que tenías una reunión interna en la oficina». Kieran se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. «Sí, primero hubo una reunión interna y luego una cena con los socios de Nueva York. ¿No te lo había dicho?».
No, respondió Lorelei en voz baja. No, no me lo has dicho. Bueno, tienes muchas cosas en la cabeza, intervino Sybil. Kieran no quería aburrirte con los detalles de su trabajo. No todas las mujeres se interesan por la carrera de su marido. Lorelei sintió que se ruborizaba. Desde luego, a ojos de su suegra, no era más que una contable de una pequeña empresa, incapaz de comprender las complejidades del negocio de los seguros. Siempre me he preguntado por el trabajo de Kieran, dijo intentando mantener la calma. Claro que sí, querida, sonrió Sybil con condescendencia. Pero a veces los hombres necesitan espacio, especialmente los ambiciosos como mi Kieran. Siempre le he dicho que se merece más. Lorelai sintió que se le hacía un nudo en la garganta. En los ojos de su suegra se leía un «más que tú» tácito. Kieran no pareció darse cuenta de la tensión entre las mujeres. Siguió hablando de los proyectos que Jocelyn y él estaban planeando, de un posible viaje de negocios a Houston, de un evento corporativo dentro de 15 días. Podrás acompañar a Kieran al evento, ¿verdad? Sybil se volvió de repente hacia Lorelei. Es importante para su carrera demostrar que tiene una familia sólida. Si Kieran quiere que vaya, respondió Lorelei, mirando a su marido. Kieran parecía ligeramente avergonzado. En realidad no estoy seguro de que sea una buena idea, dijo tras una pausa. Será un evento muy específico, mucha charla sobre seguros. Te aburrirás. Puedo soportar una pequeña charla, objetó Lorelai. Además, como dijo tu madre, es importante demostrar que tienes una familia fuerte. Estoy segura de que Kieran sabe mejor que nadie lo que es apropiado para tales eventos, intervino Sybil. Si él dice que no estaréis cómodos, así será. Jocelyn dijo que sería más una reunión de trabajo que un encuentro social, añadió Kieran. Mucha gente viene sin pareja. ¿Jocelyn va sola?, preguntó Lorelei, intentando que la pregunta sonara informal. Siempre va sola a estos eventos, respondió Kieran. Desde que se divorció, se ha dedicado a su carrera, una auténtica profesional. En su voz volvía a percibirse la misma admiración. Lorelei sintió que algo frío se enroscaba en su interior. Tomó un sorbo de agua, tratando de sobreponerse a sus emociones. ¿Y cómo va tu trabajo, Lorelei?, preguntó Sybil de repente, como si hubiera recordado las reglas del decoro. Igual que siempre, respondió brevemente. Ningún cambio en particular. Verás, Kieran, Sybil se volvió hacia su hijo. Tienes una carrera tan dinámica, tantas oportunidades. Siempre supe que tendrías éxito. El resto de la cena siguió un patrón similar. Elogios por los logros de Kieran, historias de sus éxitos infantiles, planes para el futuro. Lorelei se sentía invisible en su propia mesa. Cuando por fin estaban listos para irse, Sybil abrazó a su hijo en el pasillo, diciéndole algo en voz baja. Lorelei ya estaba en el coche cuando Kieran salió de casa de su madre, consultando su teléfono mientras avanzaba. Jocelyn me ha mandado un mensaje, dijo mientras se ponía al volante. Tengo que pasar por la oficina a recoger el papeleo para la reunión de mañana. ¿Ya?, se sorprendió Lorelei. ¿El domingo por la noche? Estará allí, preparándolo todo. Kieran arrancó el motor. No tardará mucho. Pasaré por allí, recogeré el expediente y me iré directamente a casa. Lorelei asintió en silencio, mirando por la ventanilla. Algo no cuadraba en esta historia. ¿Por qué no podían recoger los documentos mañana por la mañana? ¿Por qué iba a preparar personalmente el director regional la carpeta de documentos el domingo por la noche? Condujeron en silencio. Kieran encendió la radio, evitando la conversación. Cuando llegaron a la casa, se detuvo y se volvió hacia ella. Ve tú, yo iré a la oficina. Volveré dentro de hora y media. Lorelei asintió y salió del coche. Observó cómo Kieran daba media vuelta y se alejaba, sintiendo que la sospecha crecía en su interior al mismo tiempo que la confianza. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. Era Sybil otra vez. Lorelei, querida, ¿podrías venir a verme mañana? Quiero enseñarte las nuevas fotos de Kieran del álbum familiar. Acabo de encontrar una caja llena de fotos antiguas. La voz de su suegra sonaba anormalmente alegre, como si intentara ocultar algo tras su fingido entusiasmo. Por supuesto, Sybil, contestó Lorelei. Iré después del trabajo. Estupendo. Estaré esperando, dijo Sybil un momento. Y, Lorelei, Kieran está trabajando mucho en proyectos importantes con Jocelyn. Necesita apoyo, no preguntas. Lo entiendes, ¿verdad?
En ese momento, Lorelei se dio cuenta con total claridad que Sybil sabía. Sabía lo que estaba pasando entre su hijo y su jefe. Y no solo lo sabía, sino que lo encubría, lo protegía, como había hecho toda su vida. Lo entiendo, Sybil, respondió Lorelei en voz baja. Lo entiendo perfectamente. La mañana del lunes recibió a Lorelei con la mitad de la cama vacía. Kieran se había ido temprano sin despertarla. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Reunión temprano con clientes. Llegaré tarde. Ni amor ni besos, solo información seca, como para un vecino. Lorelei se preparó un café y miró pensativa por la ventana. La conversación de ayer con su suegra no salía de su cabeza. Necesita apoyo, no preguntas innecesarias. ¿Qué sabía Sybil exactamente? ¿Y desde cuándo? De camino al trabajo, Lorelei encendió la radio, intentando ahogar sus ansiosos pensamientos con música. Pero ni los golpes rítmicos ni el trabajo medido con los números ayudaron a distraerla. Algo se rompió en su interior, un muro que había levantado para ignorar lo evidente. A la hora de comer se sentó sola en una pequeña cafetería frente a la oficina, revolviendo mecánicamente su ensalada. En una mesa vecina, dos mujeres discutían animadamente sobre la infidelidad de alguien. Te juro que los vi juntos en un restaurante al otro lado de la ciudad. Creyó que nadie le conocía allí. Lorelei recordó de pronto el mes pasado, cuando Kieran había ido supuestamente a una conferencia en Houston. Había vuelto con unos gemelos nuevos, de plata, con pequeños zafiros. Un regalito para mí por el éxito de mi presentación, había dicho entonces. Ahora ella se preguntaba, ¿realmente se los había comprado él mismo? Después del trabajo, Lorelei no fue directamente a casa de su suegra. Dio un pequeño rodeo y se detuvo frente a la oficina de la compañía de seguros donde trabajaba Kieran. El espacioso edificio de cristal reflejaba el sol poniente. No tenía intención de entrar, solo quería asegurarse de que el coche de su marido estaba realmente en el aparcamiento. El coche de Kieran, un sedán plateado, estaba aparcado casi en la misma entrada. A su lado había un todoterreno premium negro. Lorelei sabía que era el coche de Jocelyn. La había visto conducirlo en la fiesta de Navidad. Ambos coches estaban aparcados uno al lado del otro, como subrayando la cercanía de sus propietarios. Lorelei respiró hondo y condujo hasta la casa de su suegra. Sybil la recibió con fingido entusiasmo y la sentó de inmediato a tomar el té y el pastel casero que Kieran había adorado desde niño. «Pareces cansada, cariño», dijo dirigiendo a su cuñada una mirada de evaluación. «¿Mucho trabajo?» «Sí, fin de mes, muchos informes». Lorelei decidió no mencionar sus sospechas de inmediato. Primero tenía que ver hasta qué punto su suegra estaba al tanto de lo que ocurría. Kieran también está muy ocupado. Sybil abrió el álbum familiar. Mira qué inteligente era, incluso en primer curso. Siempre el mejor alumno. Siempre por delante de los demás. Lorelei asintió, hojeando las páginas de fotografías del pequeño Kieran, el hijo perfecto, el triunfador en todas partes. Sybil comentaba cada foto, ensalzando sus virtudes como si nunca hubiera tenido un defecto. Y aquí está, con 14 años, ganando el concurso de matemáticas del colegio, dijo Sybil con orgullo, señalando al adolescente con la copa en las manos. Sus profesores decían que podría entrar en las mejores universidades. Y así fue. Aunque le habría ido mejor si no se hubiera pasado a la economía, Lorelei conocía la historia. Kieran quería estudiar arte, pero Sybil insistió en una educación más práctica. Sybil, interrumpió Lorelei suavemente la avalancha de recuerdos. Ayer dijiste que Kieran necesitaba apoyo, no preguntas. ¿Qué querías decir con eso? Sybil se quedó paralizada un momento y luego cerró el álbum lentamente. Es que este es un momento importante en su carrera. Apartó la mirada. Esta oportunidad de ascenso. Jocelyn es muy exigente, pero ve potencial en Kieran. ¿Eso es todo? Lorelei miró atentamente a su suegra. Por supuesto, respondió Sybil con demasiada rapidez. ¿Qué más hay? No lo sé. Lorelei se encogió de hombros. Es solo que últimamente pasa mucho tiempo en el trabajo y menciona mucho a Jocelyn. Es su jefa. Sybil frunció los labios. Claro que habla de ella. Lorelei, querida, no pensarás que... No terminó la frase, pero había una advertencia en su mirada. ¿Pensar qué? Lorelei decidió seguir adelante. Nada. Sybil se acomodó nerviosamente su inmaculado cabello. Es solo que...
Algunas mujeres empiezan a pensar tonterías cuando sus maridos trabajan duro. Kieran siempre ha sido muy dedicado a su trabajo. Y a ti, por supuesto. Las últimas palabras sonaron poco convincentes, incluso para la propia Sybil. Rápidamente cambió de tema, hablando de su club de jardinería y de las nuevas variedades de rosas que planeaban plantar en el parque de la ciudad. Lorelei la escuchó amablemente, pero en su interior crecía la certeza de que Sybil ocultaba algo, protegiendo a su hijo como siempre. A los ojos de su suegra, Kieran nunca tenía la culpa, incluso cuando era evidente que había cometido un error. Cuando Lorelei se alejó de la casa de su suegra, eran casi las 8 de la tarde. Decidió no volver a casa. Algo le decía que Kieran no estaría allí. En su lugar se dirigió al Grill and Vine, un restaurante a las afueras de Little Elm, conocido por su ambiente íntimo y sus excelentes filetes. Kieran había mencionado varias veces que ella y sus colegas a veces iban allí después del trabajo. No pensaba montar una escena, solo quería poner a prueba sus sospechas. Lorelei aparcó delante del restaurante y apagó el motor. A través de los grandes ventanales, pudo ver el interior del local, poco iluminado. No tenía intención de entrar, solo de observar. Y pronto su paciencia se vio recompensada. Kieran y Jocelyn entraron en el restaurante. Él mantuvo la puerta abierta y le tocó la espalda con la mano por un momento. Un gesto que podría haber parecido simplemente cortés si no fuera por la intimidad del contacto. Estaban sentados en un rincón, en la penumbra. Incluso desde el aparcamiento, Lorelei podía verlos sentados demasiado juntos para ser compañeros de negocios. Jocelyn diciendo algo, inclinándose ligeramente hacia Kieran, él mirándola con esa expresión especial que una vez estuvo reservada para Lorelei. Estuvo sentada en el coche durante casi una hora, observando cómo su marido cenaba con otra mujer, cómo intercambiaban miradas, cómo Jocelyn le ponía de vez en cuando la mano en la muñeca. Ninguno de sus gestos por separado era una prueba clara de infidelidad, pero juntos creaban una imagen que no podía interpretarse de otro modo. Finalmente Lorelei arrancó el coche y condujo hasta su casa. No temblaba, ni tenía frío ni calor, solo un extraño entumecimiento, como si todo le ocurriera a alguien que no fuera ella. En casa, se duchó, se cambió de ropa y se sentó en el sofá con un libro. Pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. La misma pregunta le rondaba por la cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Y cómo había podido ser tan inconsciente durante tanto tiempo? Kieran volvió sobre las 11. Olía a vino caro y al mismo perfume femenino que Lorelei había notado antes. Se sorprendió al verla aún despierta. ¿Estás despierta?, preguntó quitándose la chaqueta. Esperándote. Lorelei cerró el libro. ¿Qué tal la reunión? Estuvo bien, respondió Kieran brevemente. Mucho papeleo. Jocelyn quiere que la acompañe a una reunión de inversores el mes que viene. En Houston, Sam, aclaró Lorelei, recordando una conferencia. Kieran se quedó paralizado un instante. Sí, allí. ¿Cómo lo sabías? Lo supuse. Lorelei se encogió de hombros. Vas mucho allí por trabajo. Es una reunión importante. Kieran fue a la cocina y se sirvió un poco de agua. Jocelyn cree que estoy preparado para un papel más serio en la empresa. Hablaba de Jocelyn como si fuera una autoridad incuestionable. La admiración en su voz delataba más de lo que probablemente se daba cuenta. Estupendo. Lorelei se levantó del sofá. Hoy he estado en casa de tu madre. Me enseñó algunas de tus fotos de bebé. Seguro que me dijo que era un niño estupendo, ¿verdad? Kieran sonrió débilmente. Sí, como siempre, dijo Lorelei en voz baja. Sabes, me dio la impresión de que no me estaba diciendo la verdad. ¿A qué te refieres? Kieran se puso tenso. No lo sé exactamente. Lorelei miró a su marido con atención. Es que cuando le pregunté por qué pasabas tanto tiempo en el trabajo, se puso muy a la defensiva, como si temiera que sospechara algo. ¿Sospechar qué? Kieran puso el vaso sobre la mesa con demasiada brusquedad. Dímelo tú. Lorelei no apartó la mirada. Kieran negó con la cabeza. Lorelei, estoy muy cansado. No empecemos esta conversación ahora. ¿Qué conversación? Ella dio un paso hacia él. Solo digo que tu madre está actuando de forma extraña. Mamá siempre ha sido un poco sobreprotectora. Kieran se pasó una mano por el pelo. Ya sabes cómo se preocupa por mí. Sí, lo sé, asintió Lorelei. Es solo que normalmente se preocupa por si cuido lo suficiente de ti. Ahora le preocupa otra cosa.
Kieran pasó en silencio junto a ella hacia el dormitorio, evitando claramente continuar la conversación. Lorelei no insistió, no esta noche. Necesitaba más pruebas antes de tener una confrontación real. Durante los días siguientes, vigiló de cerca a su marido. Volvía tarde, siempre con historias sobre el trabajo y Jocelyn. 2 veces llamó a la oficina con el pretexto de aclarar algo, y las 2 veces la secretaria le dijo que Kieran estaba reunido con el director. Técnicamente todo coincidía, pero Lorelei percibía falsedad en cada explicación que daba. El viernes, cuando Kieran se fue a trabajar, ella decidió hacer algo que nunca antes habría hecho: comprobar su portátil personal. Kieran había olvidado cerrar la sesión de su cuenta de correo electrónico, y Lorelei vio docenas de mensajes de Jocelyn. Muchos eran realmente sobre trabajo, pero algunos contenían frases que no podían interpretarse más que como un flirteo. Deseando que llegue nuestro próximo encuentro. Ayer estuviste genial. Ya te echo de menos. Lorelei sintió que las náuseas le subían a la garganta. Cerró el portátil y se quedó mirando al vacío durante un buen rato. Ahora tenía pruebas. No absolutas, pero suficientes para saber que su marido y su jefe eran algo más que colegas. Decidió hablar con uno de los compañeros de Kieran aquella tarde. Sabía que los viernes parte del personal de la oficina se reunía en el Jim's Bar cerca del trabajo. Kieran solía ir a menudo, pero había dejado de hacerlo en los últimos meses. Demasiado ocupado, decía. Lorelei llegó al bar sobre las 7 de la tarde. Ya había allí un grupo de agentes de seguros, ruidosos y relajados tras una semana de trabajo. Reconoció a Nolan Prescott, un colega de Kieran con el que habían coincidido varias veces en eventos corporativos. Lorelei. Nolan la saludó con la mano. ¡Qué sorpresa! Ven con nosotros. Se acercó a su mesa, intentando parecer informal. Hola, Nolan. Pensé en pasarme. Hace tiempo que no os veo. ¿Dónde está Kieran? Sonar, preguntó alguien del grupo. Trabajando hasta tarde, respondió Lorelei, observando atentamente la reacción. Nolan y otro agente intercambiaron miradas rápidas. Sí, asintió Nolan un poco precipitadamente. Ahora está muy ocupado con un nuevo proyecto de Jocelyn. Claro, el proyecto. Lorelei dio un sorbo al cóctel que le ofrecían. Habla mucho de él. Claro que sí, dijo el otro agente, un hombre de piel oscura al que Lorelei conocía como Reed. Jocelyn no lo soltó ni un minuto. Nolan lanzó una mirada de advertencia a su colega, pero Reed, ya ligeramente achispado, no se dio cuenta. Ya estamos haciendo apuestas sobre cuándo lo nombrará adjunto, continuó Reed, aunque no suele ascender a sus... Ya sabes, Reed, le cortó bruscamente Nolan. Deja de decir tonterías. Pero Lorelei ya había oído bastante. ¿Su propio qué? Preguntó sin rodeos. Ninguna, sonrió Nolan, tenso. Reed estaba bromeando. Jocelyn es una líder muy profesional. Aprecia a Kieran por su trabajo. Por supuesto, asintió Reed, pero en sus ojos se leía otra cosa. Trabajan muy duro juntos, a veces hasta altas horas de la noche, a veces incluso los fines de semana. Lorelei sobrevivió a la velada, manteniendo una conversación informal, a pesar de que todo le daba vueltas por dentro. Quería gritar, pero no dejó que sus emociones la dominaran. Cuando por fin se despidió y salió del bar, ya había anochecido. De camino a casa, llamó a Kieran. No contestó. Llamó a la oficina y el contestador automático le dijo que la jornada laboral había terminado hacía tiempo. Entonces marcó el número de su suegra. «Sybil, soy Lorelei. ¿Está Kieran?» «No, cariño», la voz de su suegra sonaba cautelosa. «¿No está en el trabajo?» «Supongo que sí», intentó Lorelei mantener la voz firme. «Es que no contesta al teléfono y tengo que organizar nuestros planes para el fin de semana». Oh, Sybil vaciló un momento. «Bueno, ya sabes lo ocupado que está. Probablemente esté en una reunión importante. ¿El viernes por la noche?» Lorelei no ocultó su escepticismo. «Jocelyn es muy exigente», respondió rápidamente Sybil. «Y tienen un proyecto importante. Kieran me dijo que pensaban trabajar hasta tarde». Oh, Lorelei agarró con más fuerza el volante. «¿Y con qué frecuencia te cuenta sus planes con Jocelyn?» «Lorelei, querida». El tono de Sybil se volvió condescendiente. «Me doy cuenta de que te molesta que Kieran trabaje tanto, pero es su carrera, y Jocelyn ve potencial en él». «¿Qué tipo de potencial?», preguntó Lorelei bruscamente. «¿A qué te refieres?» Sybil parecía preocupada.
Sabes exactamente lo que quiero decir. Lorelei no pudo contenerse más. Sé lo que está pasando entre Kieran y Jocelyn, y creo que tú también. Hubo una larga pausa. Lorelei, dijo Sybil al fin, tienes que calmarte. Estás trabajando demasiado y tu imaginación está desbocada. ¿Imaginación? Lorelei sonrió con amargura. Las habían visto juntas fuera de la oficina. He leído su correspondencia. Sus colegas hacen apuestas sobre cuándo lo nombrará adjunto, porque no suele ascender a sus amantes. ¿También es mi imaginación? ¿Le has estado espiando? Preguntó Sybil en lugar de responder, con indignación en la voz. ¿Comprobando sus cosas? ¿Hablando con sus colegas a sus espaldas? Buscaba la verdad, respondió Lorelei con firmeza. Y creo que la encontré. Y tú lo sabías, Sybil. Todo este tiempo lo sabías y lo has estado encubriendo. Eso es ridículo. Sybil estaba claramente nerviosa. Estás siendo paranoica, Lorelei. Kieran te quiere. Él nunca... No me mientas, la interrumpió Lorelei. Ahora no. Los vi juntos en el restaurante. He visto cómo se miran. Esto no es una relación de negocios. Aunque, Sybil dudó, aunque Kieran y Jocelyn estén muy unidos, tienes que entenderlo. Ella significa mucho para su carrera. A veces los hombres, bueno, se dejan llevar. No significa nada, créeme. Lorelei no podía creer lo que oía. No solo su suegra sabía de la infidelidad de su hijo, sino que lo estaba justificando como algo insignificante. ¿No significa nada? Repitió. ¿Que mi marido se acueste con otra mujer no significa nada? No digas eso. La voz de Sybil temblaba. No lo entiendes. Es complicado. Kieran trabaja duro, necesita apoyo, no acusaciones. Si montas una escena, podría arruinar su carrera. ¿Y nuestro matrimonio? Preguntó Lorelei. Ya está arruinado. El matrimonio requiere compromiso, insistió Sybil. A veces hay que pasar por alto ciertas cosas por un bien mayor. Kieran está a punto de conseguir un gran éxito. No lo estropees. Lorelei sintió que algo se rompía en su interior. Sybil siempre había dado prioridad a su hijo, pero ahora sugería que Lorelei aceptara la traición como si fuera algo normal. Iré a verte mañana, dijo Lorelei tras una larga pausa. Tenemos que hablar en persona. Lorelei, escucha. Sybil parecía preocupada. No hagas ninguna tontería. Habla con Kieran. Estoy segura de que podréis arreglar las cosas. ¡Oh, lo solucionaremos! Lorelei terminó la llamada y tiró el teléfono en el asiento del copiloto. En casa no esperó a que volviera su marido. Se encerró en el dormitorio de invitados y se quedó mirando al techo durante un buen rato. Ahora lo sabía con certeza. Su marido la había engañado con su jefa, y su suegra lo sabía y había encubierto a su hijo. Las dos personas más cercanas a ella la habían traicionado. Por la mañana, cuando se despertó, Kieran ya no estaba en casa. Sobre el escritorio había una nota. Llamada urgente de un cliente. Volveré para comer. Lorelei arrugó el papel y lo tiró a la papelera. No iba a montar una escena, gritar o llorar. Eso sería exactamente lo que Kieran y Sybil esperaban. Una reacción emocional que podrían calificar de histérica y achacar a su paranoia. No, ella necesitaba un enfoque diferente. Algo que obligara a ambos a enfrentarse a la verdad cara a cara, sin posibilidad de eludirla o mentir. Lorelei se sentó a la mesa con una taza de café y empezó a pensar en un plan. Necesitaba pruebas contundentes que no pudieran negarse ni explicarse con una relación de negocios. Y necesitaba una forma de presentar esas pruebas para que Kieran y Sybil no pudieran ignorarlas. Llevaba horas recopilando todo lo que pudiera servir como prueba. Capturas de pantalla de los correos electrónicos de Jocelyn, notas sobre las veces que Kieran había estado fuera de casa, incoherencias en sus historias. Elaboró una cronología, empezando por los primeros signos de cambio en su relación. Al mediodía tenía todo un archivo de pruebas, pero no era suficiente. Necesitaba algo más indiscutible. Así que se atrevió a conducir hasta la oficina e intentar verlos juntos. Tomar fotografías, si podía. Y entonces, le daría a Kieran y a su madre una sorpresa que no olvidarían. Lorelei se sentía extrañamente tranquila. En lugar de rabia o desesperación, crecía en ella la determinación. La fría y calculadora determinación de una mujer que ya no iba a ser víctima de las mentiras de otro hombre. Sacó un gran sobre de papel grueso que guardaba para documentos importantes.
En él reuniría todas las pruebas. Pero antes necesitaba conseguir un último argumento irrefutable. Lorelei se vistió, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Sabía que Kieran había dicho que volvería para comer, pero estaba segura de que en realidad estaba viendo a Jocelyn, e iba a demostrarlo. Sentada en el coche frente al edificio de oficinas, Lorelei se sintió en control por primera vez en mucho tiempo. Ya no era la ingenua esposa dispuesta a creer cualquier excusa. Ya no era la nuera a la que se podía convencer para que inventara cosas. Ahora sabía exactamente lo que iba a hacer. Un movimiento poco convencional que obligaría tanto a Kieran como a Sybil a enfrentarse a la verdad sin poder negarla. Lorelei permaneció sentada en el coche frente al edificio de oficinas durante casi 2 horas. Su paciencia se vio recompensada. Al principio de la segunda vio a Kieran y Jocelyn salir juntos. No se cogían de la mano, no se abrazaban. Por fuera todo parecía profesional. Pero la forma en que Kieran se inclinaba hacia Jocelyn cuando hablaba, la forma en que la miraba con indisimulada admiración, la forma en que estaba demasiado cerca, todo ello delataba su relación. Subieron al coche de Jocelyn y se marcharon. Lorelei los siguió, manteniendo las distancias. El coche se detuvo en un pequeño restaurante italiano de una ciudad vecina, a 20 minutos en coche de Little Elm, un lugar donde nadie las conocía, perfecto para reuniones secretas. Lorelei aparcó al otro lado de la calle y sacó el teléfono. Esperó a que entraran en el restaurante y tomó unas cuantas fotos. Luego esperó 10 minutos y se acercó con cautela a las ventanas del restaurante. A través de las persianas entreabiertas, los vio en una mesa del rincón. Kieran y Jocelyn ya no estaban separados por una distancia de trabajo. Estaban sentados uno al lado del otro, tocándose los hombros. En un momento dado, Jocelyn puso la mano en la rodilla de Kieran y él se inclinó y le dio un rápido beso en la mejilla. Lorelei hizo unas cuantas fotos más, intentando que no la vieran. Se sentía extrañamente tranquila, como si estuviera observando a unos extraños. Eso era exactamente lo que eran los extraños, se dio cuenta. El hombre de la mesa no era el Kieran que ella había amado. Y ella misma ya no era la mujer crédula que podía dejarse engañar durante meses. Las pruebas que había reunido eran suficientes. Lorelei volvió al coche y condujo hasta su casa. Necesitaba organizarlo todo, prepararse. No iba a actuar espontáneamente. Tenía que pensar cada paso. En casa imprimió las fotos y añadió capturas de pantalla de la correspondencia. Luego escribió una carta. Tranquila, no histérica, pero muy clara. Describe cómo y cuándo empezó a sospechar de la infidelidad, cómo reunió pruebas, cómo se fue dando cuenta de que la había traicionado no solo su marido, sino también su suegra, que lo encubría. No voy a montar un escándalo ni una escena, escribió. No necesito explicaciones ni excusas. Solo quiero que ambos sepan que lo entiendo todo. Veo la verdad tal y como es. Kieran, ya me he puesto en contacto con un abogado y he preparado los papeles del divorcio. Sybil, ya no fingiré creer tus historias sobre tu hijo trabajando duro. Ambos me habéis mentido durante meses, pero eso se acabó. Añadió que ya había encontrado un nuevo trabajo en Austin. Su jefe llevaba tiempo sugiriéndole que se trasladara a su nueva oficina, y ella finalmente había aceptado. Se irá dentro de 15 días y no tiene previsto llevarse nada más que sus pertenencias personales. La casa, el coche, las cuentas conjuntas, se lo repartirán todos los abogados. No tengo odio, termina. Solo frustración y cansancio de que me mientan. Eres libre de continuar tu relación, Kieran, y yo soy libre de empezar una nueva vida sin traiciones. Lorelei metió la carta en un sobre junto con las fotos y las capturas de pantalla. Encima añadió una copia de la petición de divorcio que ya había firmado. Selló el sobre y escribió el nombre de Kieran en él con letra clara. Eran casi las 4. Kieran había dicho que volvería para comer, pero al parecer sus planes habían cambiado. Lorelei llamó a Sybil. «Lorelei, querida». La voz de su suegra sonaba tensa. «Estaba a punto de llamarte. Dijiste que vendrías». «Sí, enseguida voy», contestó Lorelei. «Tenemos que hablar». «De acuerdo, cariño». Sybil trató de sonar despreocupada. «Acabo de hornear un pastel de arándanos, la que tanto le gusta a Kieran». Lorelei sintió amargura ante aquellas palabras. Incluso ahora Sybil no podía evitar mencionar a su precioso hijo. «Estaré allí en 15 minutos», dijo y terminó la llamada. Colocó cuidadosamente el sobre en su bolso y salió de casa.
Durante todo el camino hasta la casa de su suegra, Lorelei meditó sobre la mejor manera de estructurar la conversación. No quería ponerse a gritar o a llorar. Eso sería exactamente lo que Sibyl esperaba. Una esposa histérica que se inventa un adulterio por celos. No, sería calmada y juiciosa. Que Sibyl viera que no era una muchacha ingenua, sino una mujer que sabía lo que valía. Sibyl la recibió en la puerta, tan impecablemente vestida y peinada como siempre. Pero su sonrisa era tensa y su mirada cautelosa. Entra, querida. Sibyl condujo a Lorelei a la cocina, donde ya había un pastel recién horneado y 2 tazas de té sobre la mesa. Me alegro mucho de que hayas decidido venir. Después de nuestra conversación de ayer, estaba preocupada. Ayer dijiste que debía hacer la vista gorda ante la infidelidad de Kieran, por el bien de su carrera. Lorelei decidió no perder el tiempo con charlas triviales. Sibyl se quedó helada con la tetera en las manos. Yo no he dicho esas palabras, Lorelei. Me has malinterpretado. Dijiste que el matrimonio requiere compromiso y que a veces hay que hacer la vista gorda ante ciertas cosas por un bien mayor. Lorelei miró directamente a su suegra. ¿Cuáles son exactamente las cosas ante las que debo hacer la vista gorda, Sibyl? Su suegra dejó lentamente la tetera sobre la mesa. Estás sacando mis palabras de contexto, querida. Quería decir que todo matrimonio tiene sus periodos difíciles. Kieran trabaja duro, está cansado, puede ser irritable a veces. No hace falta, Lorelei sacudió la cabeza. No hay necesidad de seguir con esta obra. Sé que Kieran se acuesta con Jocelyn. Los he visto juntos, hoy mismo. ¿Qué? Los ojos de Sibyl se abrieron de par en par con fingida sorpresa. ¿De qué estás hablando? Hoy, a las 2 en punto, les he visto ir juntos a un restaurante italiano de Rockland. Allí estaban sentados uno al lado del otro, cogidos de la mano, Kieran besándola. Esto no es una reunión de negocios, Sibyl. ¿Le estabas siguiendo? Sibyl estaba indignada. Esto es... Esto es una invasión de la intimidad. No tenías derecho. Lorelei sonrió con amargura. ¿Vida privada? ¿Mi marido me engaña con mi jefa y no tengo derecho a saberlo? No lo entiendes. Sibyl se revolvió nerviosa con la servilleta. Las relaciones pueden ser complicadas. Quizás solo sea un enamoramiento pasajero. Kieran te quiere, estoy segura. Basta. Lorelei levantó la mano. Por favor, basta de mentiras. Tú lo sabías. Todo este tiempo lo sabías y lo has estado encubriendo. Sibyl bajó la mirada, y en ese gesto Lorelei por fin vio reconocimiento. Es mi hijo, dijo Sibyl en voz baja. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Juzgarlo? Al menos podrías no haberme mentido. No ponerme en ridículo. Lorelei sintió que la ira surgía en su interior, pero la reprimió. Dijo que no significaba nada, que ayudaría a su carrera. Jocelyn es poderosa, puede darle... Así que de eso se trata. Lorelei sacudió la cabeza. Una carrera, siempre una carrera. Traicionó nuestro matrimonio por un ascenso, y tú lo aprobaste. Yo no aprobé nada, objetó Sibyl. Yo solo... No quería que te divorciaras por eso. Todos los hombres a veces cometen errores. Esa no es razón para destruir una familia. Fueron los engaños de Kieran los que destruyeron la familia. Y tú, con tus mentiras, Lorelei se puso en pie. No he venido aquí para eso, no para oír tus excusas. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Todo lo que necesitaba decirle a Kieran está aquí dentro. Y a ti también. Ábrelo cuando vuelva del trabajo. Sibyl se quedó mirando el sobre como una serpiente. ¿Qué es? La verdad, respondió Lorelei con sencillez. Todo lo que he aprendido, todas las pruebas. Y mi decisión. ¿Qué decisión? Sibyl se puso tensa. La leerás cuando llegue Kieran, dijo Lorelei, dirigiéndose a la salida. ¡Alto! Sibyl se levantó de un salto. No puedes irte así como así. Tenemos que hablar de esto. Kieran debe tener la oportunidad de explicarse. No tiene nada que explicar. Lorelei se volvió hacia la puerta. Ya he visto suficiente. He oído suficiente. Incluso de ti. Lorelei, escucha. Sibyl la agarró del brazo. Estás disgustada. Es comprensible. Pero no saques conclusiones precipitadas. Dale a Kieran la oportunidad de arreglar las cosas. ¿Arreglar qué? Lorelei le soltó la mano. ¿Meses de mentiras?
¿La traición? ¿O la forma en que ambas pensaron que yo era tan estúpida que no me daría cuenta de nada? Te quiere. Sybil sonaba casi desesperada. Conozco a mi hijo. Esta mujer no significa nada para él. Entonces, ¿por qué está con ella? Preguntó Lorelei con sencillez. Es complicado. Sybil apartó la mirada. Jocelyn es una mujer manipuladora. Utiliza su poder. Kieran se siente obligado a... Lorelei sacudió la cabeza. Otra vez excusas. Kieran es un hombre adulto. Hizo su elección. Y ahora yo tomo la mía. Se dio la vuelta y salió de la casa sin volverse, aunque Sybil seguía diciendo algo tras ella. Al entrar en el coche, Lorelei respiró hondo. Parte del trabajo estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar. No se fue a casa. En su lugar se dirigió a un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Había reservado la habitación por la mañana, decidiendo que no podía pasar la noche en la misma casa con Kieran después de que él recibiera el sobre. En la habitación, Lorelei puso su teléfono en modo silencio y lo colocó en la mesilla de noche. No estaba preparada para hablar ni con Kieran ni con Sybil. Todo lo que quería decir estaba en aquel sobre. Se duchó, pidió la cena para la habitación y encendió la televisión, sin fijarse en el contenido del programa. Sus pensamientos estaban ocupados con otras cosas. Se imaginó a Sybil telefoneando a Kieran, exigiéndole que viniera inmediatamente, de ellos abriendo el sobre juntos. Cómo ver las fotografías, leer la carta. El reloj de la habitación marcaba casi las 8 de la tarde cuando Lorelei por fin sacó el teléfono de la mesilla. 20 llamadas perdidas de Kieran, 12 de Sybil, docenas de mensajes que ni siquiera se molestó en abrir. En su lugar marcó el número de su amiga Helen, que vivía en Austin. «Hola, soy yo», dijo Lorelei cuando Helen contestó. «¿Recuerdas cuando me pediste que me quedara en tu casa hasta que encontrara un piso en Austin? ¿Sigue en pie esa oferta?». Escuchó la entusiasta respuesta de su amiga, que le confirmó que sí, que efectivamente se mudaba, y no, que Kieran no iría con ella. «Te daré los detalles cuando llegue», dijo Lorelei. «Tengo mucho que arreglar aquí antes de irme». Cuando terminó de hablar, volvió a mirar el teléfono. 5 llamadas perdidas más de Kieran. 3 mensajes de voz. No se molestó en escucharlos. En su lugar, Lorelei abrió su correo electrónico y envió un mensaje a su jefe, confirmando que aceptaba la oferta de traslado a la oficina de Austin. Luego envió un mensaje de texto al agente inmobiliario que Helen le había recomendado, preguntándole por las opciones de alquiler de pisos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el número de Sybil. Lorelei rechazó la llamada y apagó el teléfono. Se merecía al menos una noche de paz. Por la mañana, cuando Lorelei se despertó en la habitación del hotel, lo primero que pensó fue en una extraña sensación de libertad. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Ya no tenía que fingir que ignoraba lo evidente. Ya no tenía que preguntarse dónde y con quién estaba su marido. Ya no tenía que soportar la actitud condescendiente de su suegra. Encendió el teléfono y vio otro torrente de llamadas y mensajes perdidos. Abrió uno al azar, de Kieran. «Por favor, hablemos. Lo que has visto no es lo que parece. Puedo explicártelo todo». Lorelei sonrió. Un clásico del género. «No es lo que piensas». Borró el mensaje sin leer el resto. Luego marcó el número de un abogado que le había recomendado el padre de uno de sus colegas. «Sophomore. Buenos días, señor Adams», dijo cuando contestó el abogado. «Me llamo Lorelei Morrison. Necesito una consulta sobre el divorcio». Concertó una cita para las 11 y empezó a hacer la maleta. Tenía que pasar por casa para recoger la documentación necesaria y algunos objetos personales. Esperaba que Kieran estuviera en el trabajo. Sin embargo, cuando llegó a la casa, vio su coche en la entrada. El coche de Sybil estaba aparcado al lado. La estaban esperando. Lorelei se preguntó por un momento si dar media vuelta y marcharse, pero luego decidió que tarde o temprano tendría que reunirse con ellos, y más le valía hacerlo a su manera. Entró en la casa con la cabeza bien alta. Kieran y Sybil estaban sentados a la mesa de la cocina. Tenían delante un sobre abierto, fotografías y una carta esparcidas por la mesa. Ambos parecían haber pasado la noche en vela, arrugados y con ojeras. «¡Lorelei!». Kieran dio un respingo al verla. «Oh, gracias a Dios. Llevamos toda la noche intentando llamarte. ¿Dónde habéis estado?». «No creo que importe», dijo ella con calma. «He venido a buscar mis papeles y algunas cosas». «Lorelei, cariño», intervino Sybil.
Tenemos que hablar. Lo que has hecho, esas fotografías, esa horrible carta, no es propio de ti. No tienes ni idea de cómo soy. Lorelei miró a su suegra con lástima. Nunca has intentado averiguarlo. Lorelei, escucha. Kieran dio un paso hacia ella. Lo que viste no fue nada serio entre Jocelyn y yo. Fue un error, una estupidez. ¿Y cuántas veces has cometido ese error? Preguntó Lorelei. ¿Un mes? ¿2? ¿6 meses? Kieran guardó silencio, y eso fue más elocuente que cualquier confesión. No puedes rendirte sin más, dijo al fin. Llevamos 6 años de matrimonio. 6 años, Lorelei. ¿Y cuántos de esos años me has sido fiel? Ella lo miró fijamente a los ojos. Es... es diferente. Kieran bajó la mirada. Jocelyn no significa nada para mí. Es solo física. Y ella es mi jefa. ¿No podía simplemente... no podía negarme? Lorelei negó con la cabeza. Eres un hombre adulto, Kieran. Tomaste una decisión. Ahora vive con las consecuencias. Lorelei Sibyl se levantó de la silla. Sé que estás disgustada, pero el divorcio es un gran paso. Necesitas pensarlo detenidamente. Quizá terapia de pareja. El problema no es la falta de comunicación, Sibyl, la interrumpió Lorelei. El problema es que tu hijo se acuesta con otra mujer y tú lo encubres. Eso no lo va a arreglar ninguna terapia. Pero si tú lo quieres, exclamó Sibyl. Y él te quiere a ti. ¿De verdad? Lorelei miró a Kieran. ¿Así es como se ve el amor? ¿Una mentira? ¿Una traición? Cometí un error. Kieran parecía casi asustado. Puedo enmendarlo. Romperé con Jocelyn. Lo juro. ¿Y tu carrera? Lorelei sonrió. Tu madre dijo que debía hacer la vista gorda ante tu aventura por el bien de tu carrera. ¿Qué dirá Jocelyn cuando rompas con ella? ¿Qué pasará con tu ascenso? Kieran lanzó una rápida mirada a su madre, claramente sorprendido por sus palabras. Mamá ha exagerado, dijo inseguro. Puedo encontrar otro trabajo si es necesario. Lo que importa es nuestra familia. Ya no tenemos familia, dijo Lorelei con firmeza. La arruinaste cuando decidiste que podías llevar una doble vida. Pasó junto a ellos hacia el dormitorio y empezó a recoger lo estrictamente necesario. Kieran la siguió. Por favor, Lorelei, le temblaba la voz. Al menos hablemos. No tomes decisiones precipitadas. Te quiero. Deberías haberlo pensado antes. Estaba metiendo la ropa en la maleta, intentando no mirar a su marido. Sé que es culpa mía. Kieran parecía perdido. Pero podemos superarlo. Muchas parejas pasan por crisis similares. No quiero pasar por eso, le cortó Lorelei. Me merezco algo mejor que ser tu apoyo. Nunca fuiste un apoyo, exclamó Kieran. Jocelyn no significaba nada, solo atracción física y la presión de ella. Dio a entender que mi ascenso dependía de nuestra relación. Lorelei se detuvo y le miró. ¿Esa es tu excusa? ¿Me engañaste para ascender en tu carrera? ¿Se supone que eso debe hacerme sentir mejor? Kieran estaba confuso. No, no me refería a eso. Solo quería explicarte cómo empezó todo. Pero entonces me di cuenta de que estaba cometiendo un error. Iba a dejarlo todo. ¿Cuándo? Me preguntó Lorelei directamente. ¿Cuándo ibas a ponerle fin exactamente? ¿Antes o después de que te ascendieran? Kieran guardó silencio, incapaz de encontrar una respuesta. Sibyl apareció en la puerta. Lorelei, querida, comenzó en tono conciliador. Me doy cuenta de que estás enfadada, y tienes derecho a estarlo, pero no tomes decisiones con ira. Dale a Kieran la oportunidad de demostrar que puede cambiar. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Yo le di oportunidades, replicó Lorelei, cada vez que llegaba tarde del trabajo y olía su perfume, cada vez que mentía sobre sus planes, cada vez que decía que me quería mientras pensaba en ella. Tuvo muchas oportunidades. La eligió a ella. Yo no la elegí, objetó Kieran desesperadamente. Fue un borrón temporal, un error que duró meses, terminó Lorelei por él, y habría continuado si no me hubiera enterado de la verdad. Cerró la maleta y se dirigió a la puerta, pero Kieran le cerró el paso. Por favor, no te vayas, le suplicó. Al menos intentémoslo, por el bien de todo lo que ha pasado entre nosotros. Lorelei negó con la cabeza. No hay nada más entre nosotros, Kieran. De eso ya te encargaste tú mismo. Lo rodeó y salió del dormitorio. Sibyl la esperaba en el pasillo.
Le estás rompiendo el corazón, le reprochó. Y él rompió el mío, respondió Lorelei con sencillez. Y tú le ayudaste a hacerlo encubriendo sus mentiras. Solo protegía a mi hijo. Sybil parecía ofendida. Cualquier madre habría hecho lo mismo. No, Sybil, sonrió Lorelei con tristeza. El verdadero amor no consiste en excusar los errores, sino en ayudar a corregirlos. No protegiste a Kieran, lo debilitaste al hacerle creer que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Sybil retrocedió como si Lorelei la hubiera abofeteado. ¿Cómo te atreves a enseñarme a querer a mi propio hijo? No te estoy enseñando, se tranquilizó Lorelei. Solo te digo lo que veo. Quieres tanto a Kieran que has destruido su capacidad de responsabilizarse de sus actos. Pasó junto a una congelada Sybil hacia la puerta principal. Kieran la alcanzó en el porche. ¿Qué puedo hacer para que te quedes?, preguntó con desesperación en la voz. Dímelo, y haré lo que sea. Lorelei se volvió hacia él por última vez. Eso es, Kieran, dijo en voz baja. No quiero quedarme más tiempo. Has arruinado lo que había entre nosotros, y no veo ninguna razón para recoger los pedazos. Con estas palabras subió al coche y se alejó, mirando por el retrovisor la figura de su marido, que permanecía en el porche de su antigua casa compartida, encorvado, como si de repente hubiera envejecido 10 años. Sybil apareció a su lado, rodeando con el brazo los hombros de su hijo, diciéndole algo, probablemente otra tranquilización y la seguridad de que nada era culpa suya. Lorelei suspiró y volvió a centrar su atención en la carretera. No sintió regodeo ni triunfo, solo una extraña desolación y alivio al mismo tiempo. Era como si, tras una larga enfermedad, por fin hubiera llegado la recuperación, dolorosa pero necesaria. Sybil Morrison se paseaba nerviosa por el salón, mirando el reloj. Tras la marcha de Lorelei, había telefoneado inmediatamente a su hijo, con voz llena de ansiedad, rogándole que viniera lo antes posible. Ahora esperaba, apretando con fuerza el sobre entre sus manos, indecisa de abrirlo ella misma, como le había pedido su nuera. El ruido de un coche que se acercaba la hizo estremecerse. Un momento después, la puerta se abrió de golpe y Kieran apareció en el umbral, con el pelo revuelto y despeinado. «¿Mamá? ¿Qué pasa?» Sonabas como si hubiera pasado algo terrible. Miró rápidamente alrededor de la habitación. «¿Te encuentras bien?» «Físicamente, sí», Sybil señaló el sofá. «Siéntate, Kieran. Tenemos que hablar». «¿Qué te ocurre?» Kieran no se movió. «Me estás asustando». Sybil le entregó un sobre. «Lorelei estuvo aquí. Dejó esto. Dijo que lo abrieras cuando volvieras». Kieran miró el sobre como si fuera una bomba. «¿Lorelei? ¿Qué ha...?» Vaciló, repentinamente pálido. «¿Qué ha dicho?» «Que sabe lo tuyo con Jocelyn», respondió Sybil sin rodeos, observando la reacción de su hijo. Os vio juntos. Kieran se quedó inmóvil un momento. Luego caminó hacia el sofá y se hundió pesadamente en él. «Mierda», fue todo lo que dijo, pasándose la mano por la cara. «¿Cómo se han enterado?» «Te siguió». Sybil frunció los labios. «Te dije que tuvieras cuidado. Pero es más que eso, Kieran. Cree que yo lo sabía y te encubrí. ¿No es cierto?» Kieran dirigió una mirada cansada a su madre. Sybil desvió la mirada. «Lo sospechaba, pero no estaba segura. No quería interferir en vuestro matrimonio». «Vamos, mamá», sonrió Kieran con amargura. «Siempre te entrometes. Esta vez te convenía, ¿no? Nunca te gustó Lorelei». «Eso no es verdad», se indignó Sybil. «Siempre quise lo mejor para ti. Eso es todo. Y Lorelei, ella es una buena chica. Solo que... Solo que no lo bastante buena para tu hijo», terminó Kieran por ella. «Siempre has pensado eso. Desde el principio». Sybil no lo negó. En cambio, le entregó un sobre. «Sea lo que sea, tenemos que saberlo. Y luego decidir qué hacer». Kieran cogió el sobre y lo abrió lentamente. Sacó el contenido y lo extendió sobre la mesita. Fotografías, capturas de pantalla de correspondencia, una copia de la demanda de divorcio y una carta. Ella y su madre examinaron el material en silencio, y a cada segundo que pasaba, el rostro de Kieran se ponía más tenso. «Ha estado reuniendo pruebas todo este tiempo», dijo finalmente. «Como un detective. No nos dejó margen para la negación». Sybil sacudió la cabeza, estudiando las fotografías de Kieran y Jocelyn en el restaurante. «Pero quizá haya algo más. Quizá si hablas con ella, le expliques».
¿Explicarle qué, mamá? Kieran tiró las fotografías sobre la mesa. Es obvio, me han pillado. Pero se podría decir que fue un error, un lapsus temporal. Sybil buscó desesperadamente una salida. Muchas parejas pasan por crisis similares. Con la terapia adecuada, no parece una mujer dispuesta a perdonar y olvidar, señaló Kieran en la carta. Ya ha encontrado un nuevo trabajo en Austin. Lo tiene todo planeado. ¿Un trabajo? Sybil cogió la carta. ¿Cuándo había tenido tiempo? Así que lo había sabido todo el tiempo y se estaba preparando para marcharse. Había indignación en su voz. ¿Sin siquiera intentar salvar el matrimonio? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Preguntó Kieran en voz baja. ¿Si tu padre te hubiera engañado? Sybil guardó silencio. Su marido, el padre de Kieran, había muerto hacía 10 años de un ataque al corazón. Su matrimonio no había sido perfecto, pero nunca habían sido infieles, al menos que ella supiera. Lucharía por nuestro matrimonio, dijo finalmente, por nuestra familia. Aunque mamá lo supiera y lo encubriera, Kieran miró a su madre con una risita amarga. Eso es diferente. Sybil apartó la mirada. No quería que perdieras la oportunidad de ascender por una debilidad temporal. Kieran sacudió la cabeza y marcó el número de Lorelei. Saltó el buzón de voz. Dejó un mensaje rogando que le devolvieran la llamada y luego se volvió hacia su madre. ¿Qué más te ha dicho? Que la habías traicionado y que yo, tartamudeó Sybil, que yo te ayudé a hacerlo. Y tiene razón. Kieran se hundió cansado en el sofá. Los dos tenemos la culpa. Pero no puedes dejar que se vaya, exclamó Sybil. 6 años de matrimonio. Hicisteis planes. Queríais tener hijos. Lo he estropeado todo. Kieran sacudió la cabeza. ¿Y sabes qué es lo peor? Jocelyn no vale la pena. No merece la pena perder a Lorelei. El teléfono de Sybil sonó de repente. Era Lorelei. «¡Oh, me está llamando!», exclamó Sybil, mostrándole la pantalla a Kieran. «¿Qué le digo?» «Dile que venga», respondió Kieran rápidamente. «Dile que queremos hablar, que admito mi culpa y pido una oportunidad para explicarme». Sybil asintió y contestó la llamada, poniéndola en altavoz. «Lorelei, querida», comenzó con el tono más suave posible. «Kieran y yo hemos recibido tu sobre. Tenemos que hablar». «No te llamo por eso, Sybil». La voz de Lorelei sonó sorprendentemente tranquila. «Solo quería decirte que volveré mañana a recoger el resto de mis cosas. Hubiera sido mejor que Kieran no estuviera en casa». «Pero quiere hablar contigo», exclamó Sybil. «Para explicártelo todo. Admite que cometió un error». «¿Un error de 4 meses?», interrumpió fríamente Lorelei. «Sybil, no quiero hablar con él ni contigo. Todo está en la carta. Solo estoy anunciando mis planes por cortesía». «Lorelei, escúchame», intervino Kieran. «Por favor, veámonos. Solo una conversación. Te mereces una explicación». «Merezco lealtad, Kieran», replicó Lorelei. «Y no necesito una explicación. Lo he visto todo con mis propios ojos». «Pero eso no es todo». Kieran sonaba desesperado. «Las cosas están complicadas entre Jocelyn y yo. Empezó como parte de un movimiento de carrera. Ella insinuó que mi ascenso dependía de nuestra relación». «¿Me engañaste por tu carrera?». Había genuino asombro en la voz de Lorelei. «¿Se supone que eso tiene que hacerme sentir mejor?». «No, claro que no». Kieran se pasó la mano por el pelo. «Solo intento explicar cómo empezó todo. No fue una decisión consciente traicionarte. Fue solo que una cosa llevó a la otra y decidiste que tu ascenso era más importante que nuestro matrimonio». Terminó Lorelei por él. «Ya veo». «Lorelei, cariño», volvió a intervenir Sybil. «Los hombres a veces hacen estupideces, sobre todo cuando se trata de sus carreras. Pero eso no significa que Kieran no te quiera». «Entonces, ¿por qué lleva meses mintiéndome?», preguntó Lorelei. «¿Y por qué le ayudaste a hacerlo?». Sybil guardó silencio, incapaz de encontrar una respuesta. «Solo quería proteger a tu familia», dijo al fin. «Quería darle a Kieran la oportunidad de afrontar la situación por sí mismo». «Querías que obtuviera un ascenso por su relación con Jocelyn y que luego se librara de algún modo», replicó Lorelei. «Y todo este tiempo me habéis mirado a los ojos y me habéis mentido. Ambos me traicionasteis. Tú, Kieran, con tu traición, y tú, Sybil, con tu complicidad. Nunca aprobé lo que hizo Kieran». Sybil estaba indignada. «No quería interferir en vuestro matrimonio.
Has interferido en nuestro matrimonio todo el tiempo, Sybil, replicó Lorelei con calma. Desde el primer día. Me has criticado, has socavado mis opiniones. Siempre has estado del lado de Kieran, incluso cuando se equivocaba. La única vez que decidiste mantenerte al margen fue cuando tu hijo me engañó. Conveniente, ¿verdad? Sybil abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. Lorelei, volvió a hablar Kieran, sé que no hay excusa para lo que hice, pero ¿acaso 6 años de matrimonio no significan nada? ¿No podemos al menos intentar arreglar las cosas? ¿Y cómo concibes ese arreglar? Lorelei preguntó. ¿Romperías con Jocelyn? ¿Y tu ascenso? ¿Tu carrera por la que traicionaste nuestro matrimonio? Sooner, encontraré otro trabajo, respondió Kieran rápidamente. Dejaré la empresa si hace falta. Y me culparás el resto de tu vida, suspiró Lorelei. Kieran, no se trata solo de que me hayas engañado. Es que llevas meses mintiéndome, mirándome a los ojos y diciéndome que me querías y luego yéndote con ella. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? Kieran guardó silencio, incapaz de encontrar una respuesta. E incluso ahora, continuó Lorelei, no admites del todo tu culpabilidad. Hablas de tu carrera, de la influencia de Jocelyn, como si fueras una víctima de las circunstancias y no un hombre adulto que ha tomado una decisión con conocimiento de causa. Lorelei, intentó intervenir de nuevo Sybil. Ahora estás muy disgustada y es comprensible. Pero no tomes decisiones con ira. Date tiempo para calmarte, para pensar. No estoy enfadada, Sybil. La voz de Lorelei era sorprendentemente tranquila. Soy perfectamente racional. Me he pasado semanas reuniendo pruebas, pensando cada movimiento. Incluso encontré un nuevo trabajo y un nuevo lugar donde vivir antes de demostrarte que sabía la verdad. Esta no es una decisión impulsiva impulsada por la emoción. Es una elección meditada basada en hechos. Pero ni siquiera nos das la oportunidad de explicarnos, exclamó Sybil. ¿Qué queréis explicar exactamente? Lorelei sonaba cansada. ¿Las razones por las que Kieran eligió a otra mujer? ¿O las razones por las que pensaste que podrías encubrir su infidelidad? No lo hice. Sybil alzó la voz. Yo solo... Lo sabías, la interrumpió Lorelei. Y te callaste. Eso es encubrir. Recogeré mis cosas mañana, dijo Lorelei al fin. Sería mejor que no estuvieras en casa. ¿Y si lo estoy? Preguntó Kieran desafiante. Entonces vendré con mi amiga y sus 2 hermanos, respondió Lorelei con calma. Y puede que con mi abogado. Tú eliges. ¿Has pensado en todo? Sonrió sorprendido Kieran. Sí, respondió Lorelei con sencillez. A diferencia de ti, yo no actúo por impulso. ¿Y después de recoger tus cosas, qué sigue? Preguntó Kieran. ¿Irte a Austin y empezar una nueva vida como si yo nunca hubiera existido? No puedo fingir que no estuviste en mi vida, Kieran. La voz de Lorelei tembló por primera vez en toda la conversación. Pero puedo seguir adelante. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lorelei terminó la llamada, dejando a Kieran y Sybil en un silencio atónito. Habla en serio, dijo por fin Sybil. Nunca la había visto tan decidida. Porque nunca la hemos tomado en serio, bajó la cabeza Kieran. Sobre todo tú, mamá. Siempre pensaste que era una contable dulce pero simplona, que tuvo la suerte de casarse conmigo. Resulta que es más lista que nosotros dos. ¿Qué vais a hacer? Preguntó Sybil, ignorando el reproche. Kieran guardó silencio durante un largo momento y luego se encogió de hombros. ¿Qué puedo hacer? Tiene razón. Yo mismo lo he estropeado todo. Y ahora tengo que aceptar las consecuencias. Pero tu carrera. Shannon O'Wari, exclamó Sybil. Jocelyn. Al diablo con Jocelyn. Kieran se enfadó de repente. Nunca mereció la pena perder a Lorelei. Fui un idiota al pensar lo contrario. Pero no puedes rendirte así como así. Sybil le agarró del brazo. Tiene que haber una forma de arreglar las cosas. No, mamá. Kieran le soltó la mano. No puedes arreglarlo por mí esta vez. Yo he creado este problema y ahora tengo que vivir con las consecuencias. Pero, ¿qué le vas a decir a Jocelyn? Sybil no se daba por vencida. La verdad, Kieran se levantó y se dirigió a la puerta. Que mi mujer se ha enterado de nuestra aventura y me va a dejar, y que ya no estoy interesado en continuar nuestra relación. ¿Vas a dejar a Jocelyn? Sybil parecía sorprendida. ¿Después de todo lo que has perdido por ella? Nunca la amé, mamá. Kieran se detuvo en la puerta. Era vanidad, ambición,
Tal vez atracción física, pero no amor. ¿Y Lorelei? Preguntó Sybil en voz baja. Kieran guardó silencio durante un largo momento y luego respondió en voz baja. La amaba, y la perdí por culpa de mi propia estupidez. Con estas palabras salió, dejando a su madre sola con las pruebas de su traición extendidas sobre la mesa. El hotel en el que se alojaba Lorelei no era especialmente cómodo, pero le proporcionaba lo más importante: espacio para la reflexión lejos del hogar que se había convertido en un extraño. Lo primero que hizo al levantarse por la mañana fue hacer una lista de cosas por hacer, recoger el resto de sus pertenencias, cerrar las cuentas conjuntas, notificar formalmente la mudanza a su jefe. Cuando la lista estuvo lista, Lorelei llamó a su amiga Helen, que prometió venir con sus hermanos para ayudar con las cosas. Helen tenía dos hermanos, hombres altos y robustos, cuya presencia aseguraba que Kieran, si decidía quedarse en casa, no pudiera montar una escena. Hacer las maletas fue mucho más fácil de lo que esperaba. Kieran no estaba en casa. Al parecer había decidido evitar un encuentro incómodo. Lorelei solo había empaquetado sus efectos personales: ropa, libros y algunos recuerdos. Dejó la foto de boda enmarcada en la mesilla de noche. No tenía sentido conservar los recuerdos de un matrimonio basado en mentiras. Casi habían terminado de cargar cuando apareció Sybil, tan impecablemente vestida y peinada como siempre, pero con el rostro tenso y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Lorelei comenzó sin saludar. Tenemos que hablar. Ya lo he dicho todo, Sybil. Lorelei estaba cerrando la última caja. No hay nada más que hablar. Pero no puedes irte así como así. Sybil dio un paso hacia ella. Kieran está destrozado. Admite su error. Haría cualquier cosa para espiarlo. Aparte de no cometerlo durante meses, Lorelei negó con la cabeza. Sybil, por favor, ya es suficiente. Ambos sabemos que lo único que lamenta Kieran es que lo hayan pillado. Las cosas se colocaron temporalmente en el garaje de Helen. Aún faltaba una semana y media para que se trasladaran a Austin. Lorelei planeaba quedarse en un hotel durante ese tiempo, para terminar todos los asuntos en Little Elm. Esa noche abrió el sobre de Kieran que Sybil le había dado. Dentro había papeles de divorcio firmados y una carta corta, de una sola página. Lorelei, escribió Kieran, sé que no hay palabras que puedan justificar lo que he hecho. Te traicioné a ti, a nuestro matrimonio y a todo lo que estábamos construyendo juntos. No te pido perdón, sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que no firmé los papeles porque no te quiera o no quiera luchar por nuestro matrimonio. Los firmé porque, por primera vez en mucho tiempo, estoy haciendo lo correcto. Lorelei dejó la carta a un lado y cogió el teléfono. Tenía que llamar a la inmobiliaria de Austin para confirmar la fecha de la mudanza. Al cuarto día de salir de casa, ocurrió lo inesperado. Lorelei estaba sentada en una cafetería, mirando opciones de pisos, cuando una mujer alta, elegantemente vestida y con una postura perfecta, se acercó a su mesa. ¿Lorelei Morrison?, preguntó. Soy Jocelyn Price. Lorelei levantó la vista del portátil sin mostrar sorpresa. Reconoció a la mujer de inmediato. La había visto en fotos con Kieran. Señorita Price, asintió. ¿A qué debo el honor? ¿Puedo sentarme? Jocelyn señaló la silla de enfrente. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Jocelyn se sentó y dejó su costoso bolso en una silla cercana. Estaba impecable. El pelo en su sitio, el maquillaje perfecto, la ropa cara y elegante. Tu marido me ha dicho que le vas a dejar, comenzó sin preámbulos. Por nuestra aventura. Ex marido, corrigió Lorelei. Ya han presentado los papeles del divorcio. ¿Tan pronto? Jocelyn alzó ligeramente las cejas. Impresionante. No entiendo el propósito de esta conversación, dijo Lorelei con calma. Si has venido a disculparte. ¿Disculparme? Jocelyn casi se echó a reír. No, claro que no. No me siento culpable por mi relación con Kieran. Los negocios son los negocios. ¿Negocios? Lorelei frunció el ceño. Exacto. Jocelyn bebió un sorbo de agua. Hay ciertas tradiciones, formas de determinar qué empleados merecen un ascenso y cuáles no. ¿Y acostarse con el jefe es una de esas formas? Lorelei no ocultó su disgusto. No exactamente. Jocelyn se inclinó hacia adelante. Es más bien una prueba. Una prueba de lealtad, por así decirlo.
¿Quién está dispuesto a anteponer la empresa a cualquier otra cosa, incluso a su familia? ¿Estabas poniendo a prueba a Kieran? Por supuesto, asintió Jocelyn, al igual que sus tres predecesores. Y tengo que decir que pasó la prueba con nota. Ni una sola vez vaciló, ni una sola vez mostró ninguna duda. Es repugnante, dijo Lorelei en voz baja. Le manipulaste. Le di a elegir. Se encogió de hombros Jocelyn. Podía haber dicho que no en cualquier momento, pero quería progresar en su carrera más que serte fiel. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Lorelei. ¿Para matarte? Para que te dieras cuenta de que tu decisión de dejarlo era la correcta, contestó Jocelyn. Los hombres como Kieran nunca cambian. Siempre antepondrán su ambición a todo lo demás. ¿Y me lo dices por preocupación? Lorelei no ocultó su escepticismo. Por respeto, corrigió Jocelyn. No eres una histérica aferrada a un matrimonio roto. Eres una mujer con dignidad y amor propio. Kieran puso fin a nuestra relación ayer, continuó Jocelyn. Dijo que no quería continuar. ¿Crees que lo hizo por remordimiento? ¿Por amor a ti? ¿No lo hizo?, preguntó Lorelei, aunque ya sabía la respuesta. Lo hizo cuando se enteró de que ascenderían a Mortimer del departamento financiero y no a él. Jocelyn la miró con satisfacción. Todos esos meses, todas esas trampas, todo para nada. No conseguirá el puesto por el que te traicionó. ¿Por qué Mortimer?, preguntó Lorelei, sin saber por qué necesitaba aquella información. Porque pasó la prueba de verdad. Jocelyn se reclinó en la silla. Él se negó. Dijo que amaba a su mujer y que no la traicionaría, ni siquiera por su carrera. Cuando Jocelyn se marchó, Lorelei se quedó un buen rato mirando por la ventana. La extraña conversación le había dejado un regusto amargo. Kieran no la había traicionado ni siquiera por amor, ni por pasión, sino por motivos profesionales. Y hasta en eso había perdido. El teléfono vibró. Un mensaje de Kieran. ¿Podemos hablar? Solo una vez, antes de que te vayas. Lorelei dudó. Antes había rechazado todos sus intentos de contacto. Pero ahora, después de hablar con Jocelyn, sentía que podía enfrentarse a él sin dolor ni ira. De acuerdo, respondió. Mañana a las 2 en el café Moonlight. Al día siguiente, Lorelei llegó temprano al café. Kieran apareció a las 2 en punto. Pálido, demacrado, con sombras bajo los ojos. Gracias por quedar conmigo, dijo. He recibido un aviso de tu abogado, continuó Kieran. El divorcio finalizará dentro de un mes. Sí, confirmó Lorelei. Todo va según lo previsto. ¿De verdad te vas a Austin?, preguntó él. Dentro de una semana, le dio un sorbo al té. Ya he encontrado piso y trabajo. He hablado con Jocelyn, dijo Lorelei de repente. Kieran se puso aún más pálido. ¿Qué? ¿Cuándo? Ayer. Me contó muchas cosas interesantes. Lorelei observó atentamente su reacción. Que solo eras un peón en su juego, que te estaba poniendo a prueba para ver si me traicionarías por tu carrera, y que superaste la prueba con nota, pero aún así no conseguiste el ascenso. Kieran bajó la cabeza. Fui un idiota, susurró. Sí, asintió Lorelei. ¿Lo fuiste? De verdad creía que podía conseguir el puesto, continuó Kieran. Jocelyn había insinuado que mi ascenso dependía de nuestra relación, y yo lo creí, y arriesgué nuestro matrimonio por ello. Lorelei sacudió la cabeza. Un matrimonio que duró 6 años, por un puesto que al final no conseguiste. No he venido aquí a pedir una segunda oportunidad, dijo Kieran tras una pausa. Solo quería despedirme y decirte que te deseo felicidad, felicidad de verdad, con alguien que te apreciará de una forma que yo no pude. Gracias, asintió Lorelei. Extrañamente, no sintió rabia ni dolor, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido si Kieran hubiera resultado ser un hombre diferente. Al salir de la cafetería, Lorelei respiró profundamente el aire fresco del otoño. Las nubes se espesaban sobre Little Elm, presagiando lluvia, pero sintió que el sol asomaba en su interior por primera vez en mucho tiempo. Había tomado la decisión correcta. Ahora tenía toda una vida por delante, sin traiciones, sin mentiras, sin relaciones tóxicas. Austin conoció a Lorelei una soleada tarde de febrero. Hacía 3 meses que se había mudado de Little Elm. 3 meses de una nueva vida. Estaba de pie junto a la ventana de su piso en el tercer piso, mirando hacia la concurrida calle de abajo. El barrio de South Congress donde se había instalado la había atraído por su energía y diversidad. Músicos en las esquinas,
pequeñas boutiques, cafés con terrazas llenas de gente incluso en los días de invierno. Su piso era pequeño pero luminoso y acogedor. Lorelei había elegido deliberadamente un estilo minimalista. Paredes claras, muebles sencillos y funcionales, algunos toques brillantes en forma de cojines y cuadros. Nada le recordaba a su anterior vida en Little Elm, la casa que había compartido con Kieran. El divorcio había finalizado en diciembre, una semana antes de Navidad. Los bienes se dividieron según lo acordado. La casa quedó para Kieran, al igual que la mayoría de los muebles. Lorelei solo se llevó sus efectos personales y un tercio de sus ahorros comunes, menos de lo que podía pedir, dadas las circunstancias de la separación. Pero el dinero nunca había sido su prioridad. Su nuevo trabajo en Clark y Asociados, una empresa de contabilidad, era más interesante y prometedor que el anterior. Aquí la apreciaban por su atención al detalle y su mente analítica, y un mes después de empezar a trabajar, le ofrecieron gestionar las cuentas de varios clientes importantes. Su profesionalidad había sido reconocida y apreciada antes de lo que ella esperaba. Lorelei se sirvió una taza de café y se sentó en un pequeño escritorio junto a la ventana. Hoy era sábado, pero le gustaba revisar los documentos de trabajo incluso los fines de semana, no por adicción al trabajo, sino por auténtico interés en el caso. En Little Elm, el trabajo era solo una forma de ganar dinero. Aquí se había convertido en una fuente de realización y crecimiento. Su teléfono vibró con un mensaje de Helen, la única persona de Little Elm con la que mantenía un contacto regular. Hola, ¿cómo le va a nuestra estrella de contabilidad de Austin? Lorelei sonrió y contestó. Todo genial, disfrutando de mi día libre. ¿Y cómo va la vida en nuestra pequeña ciudad? No hay muchos cambios, aunque no, hay algunas noticias que podrían interesarte. Lorelei frunció el ceño. Helen no solía ser aficionada a los cotilleos. ¿Qué noticias? Tu ex ha dimitido de la compañía de seguros, o le han despedido, no lo sé exactamente, pero se dice que Jocelyn se lo hizo pasar muy mal después de vuestro divorcio. Lorelei colgó el teléfono, tratando de dar sentido a sus sentimientos. No era alegría ni regodeo, sino más bien una tranquila aceptación de lo inevitable. Recordó las palabras de Jocelyn sobre que Kieran no conseguiría un ascenso, pero no pensó que acabaría en despido. ¿Cuánto hace que ocurrió esto?, preguntó cogiendo de nuevo el teléfono. Hace 1 o 2 semanas, pero eso no es todo. Dicen que se fue a vivir con su madre. Al parecer no tiene mucho dinero. Esto ya era una sorpresa. Kieran siempre se había enorgullecido de su independencia, de su condición de profesional de éxito. Mudarse con su madre a su edad y ambición debía de ser un duro golpe para su ego. No conozco los detalles, continuó escribiendo Helen, pero al parecer Jocelyn hizo todo lo posible para que le fuera imposible conseguir un trabajo en el sector de los seguros en nuestra zona. Dijo algo de que era poco fiable y poco profesional. Lorelei suspiró. Suponía que Jocelyn no era de las que perdonaban el rechazo, pero no creía que la venganza fuera tan consecuente y devastadora. ¿Y la casa?, preguntó por simple curiosidad. Está en venta. Al parecer no puede hacer frente a los pagos de la hipoteca sin trabajo. Lorelei miró por la ventana la soleada Austin, tan alejada de los problemas de Little Elm. No sintió schadenfreude ante las noticias sobre Kieran, solo una silenciosa tristeza por lo rápido que podía arruinarse la vida de una persona cuando tomaba las decisiones equivocadas. Gracias por la información, Helen, escribió. Pero, para ser sincera, intento no pensar en el pasado. ¿Cómo te va? ¿Cómo están los hermanos? La conversación derivó hacia temas más neutros. El trabajo de Helen en la biblioteca local, el nuevo novio de su hermano pequeño, los planes para las vacaciones de primavera. Lorelei agradeció la comprensión de su amiga. Helen nunca insistía en hablar de Kieran o del divorcio, a menos que la propia Lorelei sacara el tema. Una vez terminada la conversación, Lorelei decidió pasear por la ciudad. Febrero era suave en Texas. La temperatura rara vez bajaba de los 10 grados, y hoy hacía un calor casi primaveral. Se puso un abrigo ligero, se rodeó el cuello con una bufanda y salió a la calle. El sábado Austin bullía de vida, turistas haciendo fotos de los grafitis callejeros, lugareños paseando a sus perros, músicos callejeros tocando guitarras y saxofones. Lorelei caminó sin un objetivo definido, disfrutando del ambiente de la ciudad que poco a poco se estaba convirtiendo en su hogar.
Se detuvo en una pequeña cafetería con terraza y decidió tomar un café. Se sentó en una mesa y observó a los transeúntes, reflexionando sobre las noticias de Little Elm. Kieran la había traicionado por el bien de su carrera, pero había acabado perdiendo a su mujer, su trabajo y su casa. ¿Está libre esta mesa? La voz de un hombre con un ligero acento interrumpió sus pensamientos. Lorelei levantó la vista. Delante de ella había un hombre más o menos de su edad, moreno y con una sonrisa amable. Llevaba en la mano un ordenador portátil y una taza de café. Sí, claro, respondió ella señalando la silla de enfrente. Gracias. Se sentó el hombre y dejó el portátil sobre la mesa. Dentro no hay asientos, y es aún más agradable trabajar al aire libre. ¿Trabaja en su día libre? Sononic preguntó Lorelei, en parte por educación y en parte por curiosidad. Estoy terminando un proyecto, asintió el hombre. La fecha límite es el lunes y, como de costumbre, lo he dejado para última hora. Por cierto, me llamo Rafael. Lorelei se presentó. Es un nombre poco corriente, sonrió Rafael. Es precioso. Gracias, dijo ella un poco avergonzada. ¿A qué te dedicas, si no es ningún secreto? Diseño gráfico, respondió él. Trabajo para una agencia que hace branding para empresas locales. ¿Y tú? Contabilidad. Lorelei tomó un sorbo de café. No es tan creativo como el diseño, pero me gusta. Hay belleza en todas las profesiones, dijo Rafael con seriedad, incluso en los números. Hablaron durante casi una hora, descubriendo un número inesperado de intereses comunes, desde la literatura clásica hasta el senderismo por las colinas de los alrededores de Austin. Rafael resultó ser originario de Argentina. Se había trasladado a Estados Unidos hace 10 años para estudiar y se quedó. Era fácil hablar con él, con buen sentido del humor y sin una pizca de obsesión. Al despedirse, le entregó su tarjeta de visita. Fue un placer conocerte, Lorelei. Si quieres continuar esta conversación tomando un café o quizás cenando alguna vez, me lo pensaré, sonrió ella, aceptando la tarjeta. Era el primer encuentro de este tipo desde la mudanza. En sus primeros meses en Austin, Lorelei había evitado deliberadamente conocer gente nueva, sobre todo hombres. No estaba preparada para las relaciones, ni siquiera las más inocentes. Las heridas de la traición estaban demasiado frescas. Pero ahora, al ver la tarjeta de Rafael, sintió que tal vez había llegado el momento de seguir adelante. Cuando Lorelei regresó a casa, encontró un sobre en el buzón, con matasellos de Little Elm. La letra del sobre le resultaba familiar. La letra derecha, pulcra y ligeramente inclinada de Sybil Morrison. Lorelei llevó el sobre al piso, pero no lo abrió inmediatamente. No había tenido noticias de su ex-suegra desde el divorcio y no tenía muchas ganas de reanudar la comunicación. ¿Qué podía querer Sybil ahora que todas las formalidades legales estaban resueltas? Dejando el sobre a un lado, Lorelei se dedicó a sus tareas domésticas. Lavar la ropa, preparar la cena, regar las plantas del pequeño balcón. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la carta. Finalmente, al anochecer, decidió leerla. Dentro había una carta cuidadosamente doblada, escrita con la misma caligrafía. Querida Lorelei, comenzaba, espero que estas líneas te encuentren bien de salud. Han pasado ya 3 meses desde que te fuiste de Little Elm y he pensado mucho antes de aventurarme a escribirte. En primer lugar, quería pedirte disculpas. No he sido una buena suegra. No aprecié tus cualidades, no vi lo mucho que significabas para Kieran y el impacto positivo que tuviste en su vida. Estaba ciega. Creía que ninguna mujer podría ser lo bastante buena para mi hijo. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Puede que ya te hayas enterado de lo que pasó en la vida de Kieran después de vuestro divorcio. Jocelyn no solo no le dio el ascenso prometido, sino que hizo todo lo posible para que lo despidieran. Difundió rumores sobre su falta de profesionalidad y ahora ninguna compañía de seguros de nuestra zona quiere contratarlo. Kieran se vio obligado a vender su casa y a mudarse conmigo. Está destrozado, Lorelei. Perdió todo lo que era importante para él. A ti, su carrera, su reputación, su casa. Y lo veo todos los días lamentando sus acciones, traicionándote por promesas vacías. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero soy una madre que ve sufrir a su hijo. Kieran ha cambiado, Lorelei. Lo que ha pasado le ha hecho replantearse sus prioridades, darse cuenta de lo que es realmente importante en la vida. Habla de ti a menudo, recuerda vuestros momentos felices,
Se lamenta por haberlo arruinado todo. Todavía te quiere Lorelei, y sé que tú también lo amaste una vez. Tal vez puedas encontrar en tu corazón la forma de perdonarlo. Darle una oportunidad para hacer las cosas bien. Sé que es mucho pedir, quizás imposible, pero ¿no puede el amor superar todas las adversidades? Si al menos accedieras a hablar con él, a darle la oportunidad de disculparse en persona, te estaría eternamente agradecida. Y por supuesto, también me gustaría disculparme contigo por todas las veces que no te he apreciado como es debido. Con esperanza y remordimiento, Sybil Morrison. La carta iba acompañada de una fotografía. Kieran en el porche de la casa de Sybil, demacrado, con el pelo crecido hacia atrás y una mirada descolorida. No era en absoluto el hombre seguro y exitoso que Lorelei recordaba. Dejó la carta y la fotografía a un lado, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Ni regodeo, ni lástima, ni ira, más bien tristeza por cómo habían salido las cosas y al mismo tiempo la firme certeza de que su decisión había sido la correcta. Sybil apeló a sus sentimientos, a su compasión, pero no mencionó lo principal: los meses de mentiras, traición y manipulación. Habló del amor de Kieran, pero ¿era compatible el verdadero amor con semejante comportamiento? Lorelei salió al balcón y miró hacia el atardecer de Austin. Las luces de la ciudad centelleaban en el crepúsculo, los músicos tocaban jazz en la calle y los transeúntes se detenían a escuchar. La vida aquí estaba llena de posibilidades, nuevos encuentros, nuevos comienzos, y todo eso lo perdería si volvía con Kieran por lástima o por un falso sentido del deber. Volvió a la habitación, sacó un papel y un bolígrafo. Tras pensarlo un momento, empezó a escribir. Querida Sybil, gracias por tu carta y tus disculpas. Aprecio tu sinceridad y comprendo los sentimientos maternales que te mueven. Sin embargo, no puedo aceptar tu petición. Mi decisión de dejar a Kieran no fue impulsiva ni emocional. Fue una elección meditada, basada en la constatación de que nuestro matrimonio estaba irremediablemente roto. No fue solo el engaño, fueron los meses de mentiras, la traición a la confianza, el hecho de que Kieran pusiera sus ambiciones por encima de nuestro matrimonio. Escribes que ha cambiado, y yo creo que sí. Las dificultades cambian a la gente, a veces para mejor. Espero sinceramente que Kieran haya aprendido de lo ocurrido y sea un hombre mejor, para sí mismo, para ti y quizá para alguna otra mujer en el futuro. Pero a mí ya no me importa. He empezado una nueva vida, Sybil. Una vida en la que no hay lugar para los errores del pasado, pero tampoco para volver a las cosas que me han causado tanto dolor. No te guardo rencor ni a ti ni a Kieran. Sinceramente deseo que ambos encuentren su camino y su felicidad. Pero mi camino ahora está en otra dirección. Por favor, no vuelvas a escribirme y pídele a Kieran que respete mi decisión y no intente contactarme. Sería lo mejor para todos. Respetuosamente, Lorelei. Releyó lo que había escrito, asegurándose de que había expresado sus pensamientos con claridad, pero sin ser demasiado dura, y cerró la carta en un sobre. Mañana la enviaría por correo, y sería el último vínculo con el pasado que había dejado atrás. Lorelei cogió el teléfono y se quedó un rato mirando la tarjeta de visita que Rafael había recibido hoy. Luego marcó su número con decisión. «Hola, soy Lorelei», dijo cuando él contestó. «Hoy hemos quedado en la cafetería. Estaba pensando en cenar. ¿Qué te parece el próximo viernes?» Acordaron verse y Lorelei sintió una ligera y casi olvidada excitación. La anticipación de algo nuevo, aún no manchado por el engaño y la decepción. Antes de acostarse, salió una vez más al balcón. El aire nocturno era fresco y las estrellas brillaban intensamente en el oscuro cielo de Texas. En algún lugar a lo lejos sonaba música. La gente reía, el zumbido de una ciudad viva que nunca duerme. Lorelei inhaló profundamente, sintiéndose extrañamente tranquila y confiada. Había tomado la decisión correcta cuando decidió abandonar a Kieran, cuando se negó a hacer la vista gorda ante la traición, cuando eligió su dignidad y una nueva vida en lugar de una falsa comodidad y una dudosa estabilidad. El pasado permanecía en Little Elm, con todos sus engaños, compromisos y manipulaciones. Aquí, en Austin, estaba su futuro, desconocido pero lleno de posibilidades. Y fuera lo que fuera,
sería su propia elección, su propio camino. Miró por última vez la carta de Sybil que estaba sobre la mesa. Mañana enviaría su respuesta y cerraría por fin este capítulo de su vida, sin ira, sin remordimientos, solo avanzando hacia el nuevo comienzo que se había marcado. Al recordar los últimos meses, Lorelai se dio cuenta de que, a través de todo el dolor y la decepción, había llegado a lo más importante, a su verdadera yo. Una mujer que sabía lo que valía, que no tenía miedo al cambio y que nunca más se permitiría ser la sombra de otra persona o la víctima de las mentiras de otra persona. Y en esa toma de conciencia había más fuerza y libertad de las que podía imaginar cuando descubrió por primera vez la infidelidad de su marido y la traición de su suegra.